Amigos, me da muchísimo gusto saludarles y decirles que la revolución del intelecto no es otra cosa más que la forma en la que nosotros podemos acceder a opiniones de los mexicanos. En México tenemos que hacer una opinión pública y por lo mismo hoy recurrimos a Vianey Lamas, a quien le escogimos como la tuitera del mes, a través de un tuit que dice: chavos, no se confundan, perfecto que quieren defender la educación, pero no pueden faltar a la autoridad. Esto me llamó muchísimo la atención, Vianey. Ama de casa. Así es, señor Ferriz. Me da muchísimo gusto saludarte. Entiendo que tú no eres, me decías y insistías mucho, no soy experta en algún tema específico, pero soy madre de familia, soy ama de casa y estoy interesada por mi país. Así es. En principio lo que nos llamó la atención fue esta idea en donde los muchachos politécnicos toman el control de sus instalaciones, se lleva este movimiento a un paro y lo que piden es la refundación del Instituto Politécnico Nacional. Pero tú les llamas la atención y les dices: está bien, pero tiene que haber un principio de autoridad. Esta fue la reflexión que te llevó ahí. Así es. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sí, me llamó mucho la atención que cuando el secretario de Gobernación les contesta a todo que sí, en lugar de congratularse y hasta agradecerlo, le contestaron que lo iban a pensar. Eso a mí de verdad se me hizo algo tan incongruente porque de 10 puntos les dieron 10. Entonces no tenían nada que pensar. Más bien yo creo que tenían que haber dado las gracias, a lo mejor concretar un par de citas más, pero tenían que volver a las aulas a estudiar. A estudiar. Se pierde mucho el tiempo cuando se instala uno en una postura que a lo mejor resulta un tanto indefinida y no hay ni para atrás ni para adelante como aparentemente estamos en este momento. Ahora, hay una idea que se siembra con la reforma educativa. La reforma educativa lo que pretende es que en este país haya una mejor educación. ¿Cómo lo ves desde tu óptica? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué inquietudes han podido permear como para que lleguemos a un momento en donde hagamos esta reflexión? A veces cuando explican las reformas, la verdad es que no entendemos nada. O sea, los ciudadanos comunes no alcanzamos a comprender los cambios. Pero yo sí apuesto por la educación. Yo creo que es la mejor arma. Necesitamos de verdad que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, desde el lugar donde eligió estar. Entonces los estudiantes, pues que se apliquen a estudiar de verdad. Ahora, ¿qué piensas de la educación en México? ¿Cómo sientes que esta se está impartiendo y qué resultados está dando? ¿Realmente tenemos una buena educación? Siento que el presupuesto que se destina debería ser mayor. Hay muchísimo desvío, es una triste realidad. Es una pena las escuelas públicas. Siento que estamos muy mal en ese sentido. Pero es justo ahí donde debemos de poner atención, como apostar más recursos y más de todo a la educación. Es a largo plazo. Pero tenemos que hacerlo ya. Tenemos que hacerlo. Ahora, tal vez este grito de los muchachos del Politécnico tenga que ver con esa inquietud. Yo me imagino que ellos se sienten que están recibiendo una educación que no es completa, que no está acorde con nuestros tiempos, que no está actualizada con el mundo. Y entonces ellos dicen: no, bueno, de entrada no queremos que esto siga así. Entonces reaccionan en algo en donde aparentemente no hay una brújula que ni por el lado de los estudiantes, ni por el lado de las autoridades, ni por el lado de los maestros, que también son una forma de autoridad, entre todos pudiéramos decir que estamos en un camino muy cierto y muy concreto y tomando las medidas exactas como para que la educación en México mejore. Siento que ahí es en donde se ha perdido el movimiento. Sí, yo no sé si es cierto que se infiltran otras intenciones. Ahora, en el momento en que las autoridades, como decías al principio, ceden a todo de entrada, ¿se pierde o no autoridad sobre una postura? Yo creo que sí. Yo creo que tal vez debieron decirle sí, a lo mejor a 8 cosas. Pero marcar pautas que sean... Poner límites, sí, poner límites. Como se le hace a un hijo, ¿no? Exacto, exactamente. Y todo esto, Vianey, ¿a dónde nos puede llevar? Un movimiento así, cuando empezó, dijimos, sabemos cómo empieza algo de esta naturaleza, pero no sabemos cuándo termina. Conflictos hemos tenido en donde universidades han estado cerradas durante un año. ¿Tú le ves a esto visos de una solución corta?
¿Se apostará a que se arregle solo? ¿Vendrán soluciones mucho más congruentes con lo que realmente todos pretenderíamos que sería una mejor educación? ¿Por dónde crees que vaya a salir la solución de esta problemática? Está muy compleja la situación del país por las cosas y los eventos que pasaron después. Yo siento que hace mucha falta la participación de la sociedad civil, muchísima. De verdad, tenemos que unirnos como sociedad civil, pero yo voto por la paz. O sea, vamos a manifestarnos, pero de manera pacífica. ¿No crees que instalarnos en la anarquía, desobediencia No, civil, claro que no. No. Tipo de manifestaciones que se han venido dando? No. Mire, es un ejemplo muy simple, pero pensemos en un semáforo. El semáforo es para dar orden. ¿Y qué pasa cuando un semáforo se descompone? Pues es un desastre. Ajá. Es lo mismo. Necesitamos orden en este país, necesitamos leyes, normas, estatutos, y necesitamos respetar esa autoridad, porque también necesitamos líderes. No todos tenemos esos atributos de líder. Entonces, necesitamos cabezas que nos guíen. Ahora, te voy a complicar un poquito la conversación. Cuando nuestra autoridad, en algún momento o en alguna instancia, demuestra que puede atentar en contra de la vida de los ciudadanos, como es el caso de Ayotzinapa, cuando pasa lo que sucede en lugares como Tlatlaya, en donde soldados llegan y ejecutan a delincuentes que se habían dado por vencidos y que ya se habían rendido, y que de repente viene una ejecución sumaria, cuando nos damos cuenta de que el límite, esta raya que la delincuencia no se atrevía a penetrar de los gobiernos y de repente, ¡pum!, entra en ellos, nuestra autoridad de repente se ve un tanto degradada. ¿Hasta dónde y a quién respetar dentro de este esquema que parece alterado? ¿Cómo lo sientes tú? Muy, muy, muy complicado. Es como un laberinto. Es como un monstruo de muchas cabezas. Ajá. Me duele porque México es una patria grande. Tenemos todo, de verdad, todo para ser primermundistas. Tenemos folclore, cultura, historia, gastronomía, clima, geografía, riqueza. Tenemos todo, de verdad, todo. Tenemos valores. Eso es lo que se han perdido. Necesitamos rescatar los valores. Necesitamos como volver al origen. Yo creo mucho en que si cada quien hace lo que tiene que hacer con responsabilidad, honestidad, esfuerzo, voluntad y sobre todo una visión de servicio, de mirar al prójimo, porque nos hemos perdido en un egocentrismo terrible. Yo creo por eso también estamos como estamos, porque yo busco algo, pero para mi beneficio, y paso por donde sea, ¿no? Y pisoteo a quien sea. Y eso pues ya se hizo colectivo. Yo creo que por eso estamos como estamos. Yo creo que es una reflexión profunda para todos los sectores. Y como, bueno, citando un poco a este señor al que yo también respeto mucho, Alejandro Martí, pues el que no pueda que renuncie. Y el que esté ahí, de verdad que lo haga, pero que lo haga por la pasión a México, que es lo que se ha perdido. Estamos muy perdidos y muy desorientados, pero siempre en el fondo de la oscuridad hay una chispa de luz y podemos emerger. ¿Tú le ves una salida a el momento que se está viviendo en el país? ¿Le ves una salida optimista en la que los mexicanos nos podamos poner de acuerdo? Yo siento que le tenemos que dar un lugar al dolor, porque necesitamos llorar a nuestros muertos. Ha habido mucha sangre derramada en las últimas décadas. Llorar, aprender, asimilar las experiencias que ahora se nos han puesto de frente y rescatar, Vianey, un país en donde se ejerza el Estado de Derecho, en donde la justicia no te lleve a la frustración, en donde la impunidad no sea la divisa y en la que los gobiernos de alguna manera se sometan a la férula de la opinión pública. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 adolescentes y también tengo primos y sobrinos jóvenes. ¿Y qué piensas de su futuro? Pues que es incierto. Siento que el futuro del país está en los jóvenes. Entonces, pues debemos apostar a la educación, como padres de familia, asegurarnos de que esos valores se transmitan. Ellos ya traen como otro chip en la cabeza, ¿no? Ella es una generación completamente diferente.
pero sí necesitamos rescatar, volver al origen y confiar en estas nuevas generaciones. Pero bueno, ¿cómo vamos a confiar si vemos, ¿no?, todo lo que hacen desde una anarquía? Yo creo que es un mejor tributo aplicarse y estudiar. Hacer de todo esto en nombre de los desaparecidos, de los muertos, en nombre de ellos, mejor que se metan a las aulas y que se apliquen. Eso es lo que yo siento y se lo digo desde mi corazón, porque a lo mejor mis opiniones no son muy objetivas. Son tus opiniones. Finalmente, como una madre y una mujer preocupada. Aquí está Vianey Lamas, que como una mexicana con objetivos muy claros de hacer que este país llegue a un grado de civilidad y de convivencia, que es lo que nos hace muchísima falta, con calidad, con compromiso y con una división de responsabilidades entre lo que son autoridades y lo que son ciudadanos. Tenemos que encontrar una ruta cuando aparentemente el país en algunas instancias pareciera que se nos está yendo de las manos. Es algo que los mexicanos hemos visto cómo se ha traducido en el entusiasmo de una sociedad que cuando le pregunto qué siente sobre el futuro, me da la sensación de que la sensación misma es un panorama incierto. Vianey, muchas gracias por haber estado conmigo y al mismo tiempo hago votos porque sigas participando en la revolución del intelecto, que estés con nosotros y que sigamos adelante tratando de hacer sentir que en México todos, cada uno de nosotros, tiene una pequeña parte de la solución. Así es, y es mejor ser parte de la solución que parte del problema. Por supuesto que sí. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.